Guerra es cruel, de eso no hay duda, pero también es muy rentable, quizás demasiado. Raro, ¿no? Se supone que siempre que un país entra en guerra su economía lo sufre. Está pasando en Rusia, está pasando en Ucrania y en todas las zonas impactadas por la guerra. Pero ¿saben para qué no aplican esas reglas? Para la persona que vende las balas. ¿Y saben quién se ha hecho muy rico con esto? Exacto, Estados Unidos. En palabras de Chalmers Johnson, antiguo miembro de la CIA, te garantizo que cuando la guerra se vuelve así de rentable, ves más de ella. El sector defensa de Estados Unidos es uno de los más rentables del mundo. $10.000 invertidos en las principales 5 empresas de defensa de los Estados Unidos a inicios de la guerra contra el terrorismo hasta la fecha del año 2021 te habrían dejado $100.000 en ganancias, mientras que hacer lo mismo con el SP 500 te dejaría tan solo $70.000, $30.000 más. Interesante, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Cómo gana una persona tanto dinero con algo tan devastador como lo es el conflicto? Verán, resulta que después de los ataques del 9/11, el presupuesto militar se elevó de manera abrupta, llegando al tope en muchos años. Nunca se ha visto un gasto de defensa de manera tan gigantesca. Claro, Estados Unidos puede permitírselo, pero sigue siendo una cantidad gigantesca de dinero. Este subidón del presupuesto vino con el ascenso de las ganancias de las compañías privadas durante tiempos de guerra, cuando el presidente George W. Bush empezó la guerra contra el terrorismo. Pero ¿cómo ganan dinero con la guerra? Para ganar dinero con una guerra puedes hacerlo de tres distintas maneras. A. Reparar el país que tú mismo destruiste y cobrar por ello. B. Contratar gente que haga trabajos en zonas de guerra de maneras privadas, desde mercenarios hasta la gente que limpia los baños. O C. Vender las armas. ¿Cuál es mejor? Depende de qué tan eco seas y cuánto dinero quieras ganar. La logística es una de las partes más importantes de toda fuerza de combate. Tiene sentido, ¿no? Los humanos necesitan ropa, comida lavada y donde mear. Cosas que el ejército debería proveer, se supone. Pero ¿qué tal si... Cosas que el ejército debería proveer, se supone. Pero ¿qué tal si le dejaras esto a empresas privadas? Bueno, no sale muy bien. Kellogg, una subsidiaria de Halliburton, había recibido un contrato para reconstruir la industria petrolera de Irak, construir bases militares, espacio para que los soldados comiesen, lavanderías y demás. Cosas básicas que un soldado necesita para que su vida sea un poco mejor. Bueno, esto siempre había sido garantizado por el ejército. Pero durante la guerra en el terrorismo hubieron cambios. Dick Cheney, antiguo vicepresidente de Estados Unidos, propuso la idea de que estas necesidades fuesen satisfechas por contratistas privados alrededor de los años 90, algo que Kellogg podía hacer. Cuando la guerra en Irak y Afganistán estalló, Cheney ya era vicepresidente y había sido CEO de Kellogg. Tenía una influencia en el gobierno y en Kellogg. Gracias a esto, Kellogg consiguió este contrato, una solución para un problema que ellos mismos crearon. El público no recibió de buena manera esto y todo esto vino con demasiados problemas, sobrecostos, corrupción y fraude. La SIGIR, una institución creada para vigilar la reconstrucción de Irak y la contratación, expuso que muchas compañías que recibieron contratos se beneficiaron de cobrar más de lo que deberían o entregar trabajo mediocre, maximizar sus ganancias al punto de que esto llegó a ser peligroso hasta para los soldados. La Comisión de Contratos durante tiempos de guerra estimó en el 2011 que al menos de 30.000 a 60.000 millones de dólares habían sido conseguidos mediante fraudes y sobrecostos, mediante fraudes hacia el Estado y sobrecostos. Por ejemplo, Kellogg tuvo un problema cuando una firma aliada, llamada la IOTC, recibió contratos por un valor de 2.9 mil millones de dólares para satisfacer la necesidad de combustible en Irak. Se descubrió que en un periodo de 2004 a 2008 la compañía había cobrado de manera exagerada por el combustible que llevaban. 1.4 mil millones de dólares que recibieron, 200 millones de dólares fueron resultado de sobrecostos y una gran parte de este dinero fue directamente a la cuenta de su dueño, Harry Sergent III, quien también sirvió como presidente de finanzas del Partido Republicano de Florida. El resultado de esta corrupción no fue simplemente el robo de dinero, sino que también llegó a cobrar vidas humanas, cuando en el año 2008 el sargento Ryan Massett murió electrocutado mientras se duchaba. Según revelan informes, Kellogg ya conocía las fallas eléctricas de la base desde hace un año, pero nunca actuó sobre ellas pues argumentaron no era su trabajo arreglarlas. Otro ejemplo, en Afganistán 2.000 millones de dólares estaban destinados a gastos de transporte, pero fueron desviados y llegaron hasta manos del Talibán y otras gente a modo de dinero de protección. Otros sobrecostos que hubieron con estos contratistas incluyen, por ejemplo, 150 millones de dólares gastados en cuarteles de lujo para asesores económicos. Otros ejemplos de las maneras en las que los contratistas se benefician con la guerra es en la reconstrucción. Por ejemplo, el costo de reconstruir Ucrania hasta la fecha se estiman alrededor de $500 billones. Y de hecho, BlackRock ya se reunió con Zelensky para planear reconstruir todo el país.
privatización de esta guerra vino también la normalización del uso de contratistas privados para el esfuerzo de guerra. Durante la guerra contra el terrorismo, al menos 60% de la fuerza de trabajo eran contratistas privados. Ojo, esto no simplemente incluye a los mercenarios, puesto que de hecho los mercenarios eran una minoría durante la guerra. La mayoría de los contratistas privados era gente dedicada a la lavandería, mantenimiento, cocineros y demás, gente que el Estado contrataba de empresas privadas. La mayoría de esta gente era gente de países tercermundistas a los que les podían pagar un sueldo muy barato. Ahora, alrededor de finales del 2011 se reportaron tan solo 10.500 contratistas militares privados que trabajan en áreas de seguridad. Aunque el uso de mercenarios no fuese en gran escala, de igual manera generó polémicas en su tiempo debido a la transparencia de lo que podían hacer. Un ejemplo es el contratista militar Blackwater, el cual varios miembros estuvieron envueltos en una masacre de 17 personas en Irak, donde abrieron fuegos hacia civiles mientras cuidaban un convoy de la embajada americana. Y de hecho, hablando de dinero, Blackwater hizo aproximadamente $1.000 millones resultados de sus contratos en Irak. Otras tareas relacionadas con contratistas privados era interrogar prisioneros. Estas tareas las hacían firmas como Titan o CACI International. Estas firmas tuvieron denuncias por las interrogaciones realizadas en Abu Ghraib, una prisión, donde al parecer los contratistas torturaban prisioneros para conseguir información. Y de hecho en el año 2024, 3 iraquíes que habían sido torturados por CACI recibieron $42 millones a manera de compensación. Otra manera en la que los contratistas privados se benefician es entrenando a ejércitos locales policiales al ejércitos locales y policía, a ejércitos locales y fuerzas policíacas. Por ejemplo, en el año 2004, DynCorp, una firma privada, recibió $2.5 mil millones para entrenar a la policía iraquí y afgana. Aunque mucho ese dinero acabó desapareciendo en corrupción, y de hecho se reconoce que DynCorp pagó $1.5 millones en sobornos para esconder esa corrupción. DynCorp también hizo dinero cuando en Afganistán consiguieron un contrato de $20 mil millones para entrenar a la policía afgana desde 2007 a 2017. El único problema fue que de los 130.000 oficiales que entrenaron, solo 30.000 siguieron en la fuerza pública. Y de hecho después de eso se catalogó que la policía afgana era una de las más corruptas del mundo. El subidón del gasto militar se beneficiaron también las compañías que fabricaban las armas. Compañías como Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon y General Dynamics fueron las más beneficiadas al ser aquellas que suplieron la necesidad de aviones, vehículos de combate, bombas, misiles en cantidades gigantescas que requirió la guerra. La mayoría de dinero que se gastó fue en este tipo de equipos, aunque las armas y municiones no se quedaron atrás. Los contratos por armas y municiones eran muy rentables. Entre el año 2001 al año 2015, casi $40 mil millones fueron gastados en armas. Volviendo a los vehículos, según el Stimson Center, el ejército de los Estados Unidos aprovechó este subidón de presupuesto para pedir vehículos militares de alta tecnología. De hecho, entre los años fiscales del 2001 al 2011, el gasto del Pentágono en vehículos militares llegó a un tope de $1 trillón. Pero esto fue hace mucho tiempo. ¿Qué pasó cuando se acabó la guerra en Irak? Sencillo, el mercado exterior. Durante la administración de Barack Obama se generaron al menos $60 mil millones vendiendo armas y vehículos a países de Medio Oriente. Uno de sus mejores clientes es Arabia Saudita, quien de hecho utilizaron mucho este equipo durante su intervención en Yemen durante el año 2015. Este negocio continúa siendo extremadamente rentable. En el año 2020 se estima que $110 mil millones fueron el resultado de la venta de armamentos a distintos países. Por ejemplo, durante el año 2019, el 37% de las ganancias de Lockheed Martin vinieron de la venta en armas de países exteriores, y este número tiende a aumentar conforme pasa el tiempo. Al igual que la mayoría de cosas en tiempos de guerra hubo una gran corrupción. Uno de los casos más conocidos, que de hecho tiene una película, es el de War Dogs, cuando EAI recibió un contrato de $300 millones para venderle munición al ejército afgano y a la policía. Una gran cantidad de esta munición venía de países del bloque soviético y era de fabricación china, cosas que violaban los términos del contrato, y de hecho esta munición estaba en muy malas condiciones. Obviamente esto lo hicieron para poder sacar más beneficio del contrato. Inclusive hoy en día la situación entre Ucrania y Rusia genera dinero para las compañías de armamento. A fecha del guión de este video, Estados Unidos ha enviado $128 mil millones en armamento a Ucrania. Obviamente toda esta plata, todo este equipamiento que vale esta plata, está hecho por algunas compañías que se benefician de esto. La Vertical Research Partners estima que para finales del año 2026, los 5 mayores contratistas de armas tendrán un ingreso continuo de $26 mil millones, y se cree seguramente esto seguirá aumentando con el apoyo a Israel.